aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Agradecemos la presencia de las diferentes universidades que hoy se encuentran con nosotros, especialmente de Guatemala. Contamos con la presencia de estudiantes y personal docente de la Universidad Mariano Gálvez, de diferentes programas educativos, administración, mercadotecnia, contaduría, auditoría, ciencias de la comunicación. También nos acompañan de la Universidad Veracruzana, del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, del Estado de Morelos y de Guerrero, de la Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Politécnica de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de las universidades autónomas del Estado de Morelos y del Estado de México, y desde luego también saludamos con mucho gusto a las diferentes facultades de nuestra universidad que hoy se encuentran con nosotros, así como centros de investigación, como es el caso de la Facultad de Agrobiología, de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias para el Desarrollo Humano, Ciencias Políticas, Derecho y Criminología. También tenemos de Filosofía y Letras, de Trabajo Social, Sociología y Psicología, de las diferentes unidades académicas multidisciplinarias, Campus Calpulalpan y Campus San Pablo del Monte. Les damos la más cordial bienvenida. También nos acompañan del Centro de Investigación en Ciencias Administrativas y del Centro de Investigación en Genética y Ambiente. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Para iniciar, compartiremos con ustedes el mensaje de nuestro señor rector, el doctor Luis Armando González Plasencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco en primer lugar la generosidad del doctor Enrique Vázquez Fernández, nuestro secretario académico, para invitarme a estar en esta ceremonia de apertura de la conferencia que dictará el doctor David Villanueva Lomelí, con el título Liderazgo, Actúa para Triunfar, y que forma parte del conjunto de actividades que bajo el más genérico rubro de Reimaginando la Educación, la Secretaría Académica está llevando a cabo como parte del proceso de formación integral de nuestras y nuestros estudiantes, especialmente ahora en el contexto de la pandemia. Agradezco al doctor Villanueva su disposición para estar con nosotros en nuestra universidad y a la comunidad que recibirá esta charla. Le deseo que de ella obtenga exactamente lo que ha esperado. Muchísimas gracias, enhorabuena por estas actividades. Les deseo el mayor de los éxitos. Muy buena tarde. Bien, ahí tenemos el mensaje de nuestro rector, el doctor Luis Armando González Plasencia. A continuación, compartiremos con ustedes una semblanza de nuestro conferencista invitado para conocer acerca de su destacada trayectoria profesional. El doctor David Villanueva Lomelí es doctor en Administración Pública con mención honorífica, otorgado por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Sorbona de París. Cuenta con estudios de postdoctorado en Administración, Política Pública y Educación Superior por la Universidad de Nuevo México. En el ámbito académico, ha dedicado más de 20 años a la labor docente como investigador, profesor y conferencista. Es maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Libre de Derecho de Puebla y la Universidad Anáhuac. Cuenta con diversas publicaciones y es coautor de los libros Liderazgo Racional y Emocional, La Nueva Gestión Pública, Evaluación y Auditoría de Desempeño en México. Es autor de Liderazgo Público Efectivo, Cómo dirigir a las instituciones públicas de forma efectiva, y el más reciente, Abecedario del Liderazgo, Conceptos clave para ejercerlo. Se ha destacado como especialista en liderazgo, rendición de cuentas e innovación gubernamental,
así como experto acreditado y reconocido por diversas organizaciones e instituciones en materia de control, auditoría y fiscalización. También el doctor David Villanueva ha sido servidor público en diversas instituciones estatales y federales. Cabe destacar que fue auditor superior del Estado de Puebla desde 2012 hasta abril de 2019, coordinador nacional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental y miembro del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Actualmente, el doctor Villanueva es el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, consejero del Instituto Nacional de Administración Pública, presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, presidente de la Academia de Derecho Internacional Capítulo Puebla y presidente del Capítulo Puebla del Seminario de Cultura Mexicana y amigo de Aspen Institute México, a quien damos la más cálida y cordial bienvenida y cedemos el uso de la voz. Sea bienvenido, doctor David Villanueva. Muchas gracias, Josué. Pues cualquier ser humano puede ser líder, pero no todas las personas llegan a ser líderes. Para que haya mujeres o hombres líderes, se necesita seguidores, y para que existan seguidores, se deben desarrollar habilidades que permitan influir positivamente en el entorno. Agradezco al rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala su mensaje, doctor Luis Armando González, así como al doctor Enrique Vázquez, secretario académico, pues quien amablemente me invitó a esta conferencia, y también, por supuesto, a la maestra María Guadalupe Cruz, docente importante de esta universidad, y también a quien nos está ayudando en este proceso y como maestro de ceremonias, digamos, a maestro Josué, muchas gracias. Y bueno, pues saludo a la presidenta del CONLA de Puebla Tlaxcala, María del Rocío Meneses, asimismo al vicepresidente nacional del CONLA, al maestro Antonio Araige. Gracias, Toño, por impulsar estos espacios que permiten la generación de conocimiento, y a todos los que forman parte del CONLA. De igual forma, pues a las y los participantes que se encuentran conectados a través de esta plataforma virtual, pues las tecnologías nos permiten interactuar sin cubrebocas y podemos expresar y mantener también la sana distancia. Pues me da mucho gusto ver a muchos profesores, investigadores, pero también a muchos estudiantes y jóvenes que están participando. Y bueno, pues en el contexto que nos encontramos, pues es fundamental que las y los líderes primero dimensionen su responsabilidad, yo diría en los diferentes ámbitos donde se desenvuelven, en el sector público, en el sector privado, en los organismos de la sociedad civil y también en las instituciones académicas, por mencionar los principales. Por ello, hoy voy a presentar el tema liderazgo efectivo como un elemento que permita trabajar en tus objetivos y que actúes para triunfar. Mi propuesta para esta intervención es partir de los conceptos y también de las corrientes de liderazgo, pues que ya han sido estudiadas por especialistas, de forma pues que identifiquen pues herramientas, técnicas y también conceptos de aplicación diaria, pues que permitan el desarrollo del liderazgo y por ende, pues que tú que me estás escuchando, que trabajes diariamente para alcanzar tus metas. Y bueno, para este fin voy a presentar una definición que he planteado en este libro para delimitar este concepto de liderazgo efectivo. Y yo he planteado que es la capacidad de un tomador de decisiones para activar, motivar y también inspirar a las personas a trabajar en sinergia, primero por el bien común, la igualdad, de manera ética, productiva y también sustentable, pues para producir valor a la sociedad. Y bueno, pues en ese sentido, el liderazgo efectivo, ¿sí? Entonces es una capacidad, porque como lo señala John Maxwell, el liderazgo es un conjunto de habilidades que se desarrollan con el tiempo mediante el trabajo constante. Y bueno, este liderazgo efectivo es ejercido por una o un tomador de decisiones, porque como dice Peter Drucker, la jerarquía de las organizaciones pues ha exigido que una persona asuma el rol de dirección en el trabajo, pues para coordinar los esfuerzos de un equipo, yo diría, con objetivos compartidos. Y bueno, pues la propuesta de liderazgo efectivo para lograr los objetivos individuales o institucionales parte primero de la definición que ya mencionamos anteriormente y establece, digamos, tres cajitas, tres facultades o tres atribuciones de una persona que quiere desarrollar su liderazgo e incidir positivamente en su entorno. La A o el líder efectivo
tiene esa capacidad y puede ser visionario, facilitador y energetizador. Y vamos a estar hablando de estas tres características, ya que estas tres características, facultades o atribuciones, están relacionadas pues con la teoría de los tres cerebros o del cerebro trino del neurocientífico Paul MacLean, y que lo que se ha comprobado desde hace muchos años es que todos tenemos tres distintas regiones en el cerebro que en el análisis bioestructural denominado estructograma lo identifican con tres colores. Primero, y lo podemos ver aquí en esta gráfica que estoy poniendo, el reptiliano, con el color verde. Coloquialmente diríamos que es cuando reaccionamos con el corazón, ¿sí? El límbico, con el color rojo, que lo identificamos con el hígado o el estómago, ¿sí? Cuando reaccionamos de esa manera. Y el neocortés, que es con el color azul, es cuando reaccionamos más con la cabeza, ¿sí? Y bueno, pues sin embargo, todos desarrollamos más uno que otro, es decir, tenemos una dominancia de ese color, que es lo que se llama temperamento. Ese es nuestro temperamento. Y ese se puede, pues, un poco controlar, administrar, mejorar, pero no cambia porque es bioestructural. Y bueno, pues, el verde es más sentimental y facilitador. El rojo es más impulsivo y también energetizador. Y el azul es más visionario, más de pensar a futuro, ¿sí? Traza planes y estrategias. Y, por ejemplo, alguien dirá, bueno, ¿qué aplicación tiene esto? Quiero decirles que estas investigaciones, por supuesto, que las grandes compañías lo conocen y lo han aplicado en el marketing a nivel internacional. Simplemente por dar un ejemplo de una marca importante de tenis que lo que hacía era desarrollar siempre tres comerciales diferentes dirigidos a alguno de estos tres diferentes temperamentos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del color rojo, pues es simplemente un deportista famoso que sale corriendo con los tenis y sale corriendo con los tenis, y al que es de emociones le llama la atención ese comercial para comprar los tenis. Si hablamos del color verde, donde es la empatía, ¿sí? El gestor, pues es el papá abrazando a un hijo y platicándole un poco que él usaba esos tenis en otra época, y eso tiene que ver con el sentimiento. Ese comercial le va a llegar más a las personas que son más sentimentales. Y si hablamos del color azul, es cuando en un comercial nos explican cuáles son las características del material y los beneficios, y a lo mejor algunos datos de los tenis, y eso le hace mayor sentido a la gente que es más racional, que es más de números, que es más de cuestiones objetivas. Todos tenemos una dominancia entre ellos, y bueno, ¿cuántas veces decimos, actué con el corazón, con la cabeza, o a veces con el hígado, o con el estómago? Y bueno, pues los invito a que reflexionemos cuántas veces hemos actuado así. Y bueno, pues alguien me decía, oiga, ¿y cómo lo detecta, por ejemplo, usted con algún colaborador este temperamento? Obviamente hay estudios que se puede profundizar para entendernos cuál es nuestro temperamento dominante y cuál es el de nuestros colaboradores, pero simplemente ustedes observen a las personas. Cuando un colaborador llega y te dice, oiga, jefe, es que fíjese que yo siento que aquí deberíamos de cambiar esto por estas razones, desde la palabra que utiliza, el siento, te refleja que es una persona más sentimental. Hay algo que llega y te dice, oiga, jefe, es que dice que yo pienso que podríamos mejorar los números de esta manera, te está, desde el momento en que habla, al decirte pienso, te habla de que es una persona más racional, que es más con la cabeza, ¿sí? Y cuando hay alguien que simplemente se para y dice, oye, jefe, es que esto lo tenemos que hacer así, con esa emoción, pues obviamente ese es un rojo, ¿sí? Un temperamento de dominancia roja. Y bueno, pues un líder efectivo debe ser capaz de entender esto, de entenderse cuál es su temperamento dominante y entender el temperamento de sus colaboradores, cuál es la dominancia, y sacar provecho, pues, de cada una de las características, pues, de acuerdo con la situación y con el contexto en el momento preciso. Incluso al incorporar equipos de trabajo, pues haces una mezcla. Tienes a alguien que es más racional, que trate de ver los números, que trate de ver la proyección a futuro, alguien que sea más empático, más sentimental, que integre a los miembros del equipo, y alguien rojo con emoción para que pues ponga a todo el mundo a trabajar. Y bueno, pues el liderazgo efectivo busca eso, busca activar, motivar y también inspirar, porque se deriva de una visión transformadora. Y esto pues es persuadir a las personas, primero a perseguir y alcanzar las metas que no creían incluso posibles, lo que al final incide pues positivamente en su entorno, y más hoy en el entorno que estamos viviendo. Y bueno, pues el liderazgo efectivo busca que las personas trabajen en sinergia, porque, como indica Holmes, existen diferentes tipos de liderazgo en las organizaciones y equipos de trabajo, los cuales
coexisten, cohabitan, ¿sí? Y colaboran en la dinámica laboral. Y bueno, pues en el caso, si hablamos del ámbito público y privado, mi propuesta es que la o el líder efectivo, primero, pues busca que las personas trabajen por el bienestar y la igualdad, porque la resolución de los problemas públicos requiere de la suma de todos. También ejerce de manera ética y productiva y también sostenible, porque, bueno, en nuestro país tenemos grandes retos, como la escasez de los recursos, la desigualdad y la imperante necesidad de empoderamiento a las mujeres y a las niñas. Recientemente acaba de ser el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, y bueno, pues es tomar conciencia de todo esto. También el líder, pues trabaja a favor de la creación de lo que se conoce como valor público compartido o valor social en el caso del activismo, es decir, sus resultados prevalecen a lo largo del tiempo y tienen un efecto multiplicador en las personas y las motivan a cumplir con sus responsabilidades y también, ¿por qué no decirlo?, a participar en la construcción de un mejor país para las presentes y futuras generaciones. Es decir, un líder es alguien que tiene conciencia y conciencia social. Y bueno, pues en este contexto, el planteamiento que se realiza es que, de acuerdo a investigaciones científicas, es la existencia entonces pues de la predominancia de estos tres tipos de liderazgo para desarrollar esa efectividad. El líder con esa capacidad visionaria, ¿sí?, es entre las más relevantes, pues tiene una dirección clara, establece prioridades, plantea una perspectiva panorámica de la situación y desarrolla estrategias. Y en esto el líder aprovecha su capacidad, ¿sí?, de su color azul, de la parte racional. La parte o el líder, ¿sí?, facilitador, ese comunica, dialoga, construye acuerdos, retroalimenta, estructura tareas y también responsabilidades pues que reducen el conflicto, atiende las necesidades de su equipo, busca que las personas pues detonen su potencial y también gestiona el desarrollo de conocimientos, experiencias y orienta, entre otras características. Esta parte de facilitador pues es más el verde, es más el gestor, el corazón. Y luego viene el energetizador, el rojo, el de emoción, el que motiva, impulsa a lograr resultados, transmite energía y también impone ritmos, gestiona la energía propia y también pues la de su alrededor. Y bueno, pues en síntesis, las tres facultades confluyen para darle forma al liderazgo efectivo, es decir, la capacidad de un tomador de decisiones para activar, motivar e inspirar a las personas a trabajar en sinergia por el bien común, en la igualdad y de manera ética, productiva y sustentable, pues para producir valor público compartido o en este caso, valor social como resultado del activismo que desarrollen. Y bueno, cuando escuchan este tipo de rasgos de líder, ¿qué líder se les viene a la mente? ¿En quién están pensando? Una persona que es líder, pues trabaja con sus tres temperamentos y los de sus colaboradores, pues para motivarlos, ¿sí? Por dar un ejemplo, Abraham Maslow señala en su obra una teoría sobre la motivación humana, desde 1943, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, pues que existe una jerarquía de necesidades humanas y que conforme se van satisfaciendo las más básicas, como si fuera una escalerita, se podrá aspirar a satisfacer las más complejas, las que están en lo más alto de la pirámide. Él pues lo condensa de la siguiente pirámide. Primero, pues las necesidades básicas, que son las fisiológicas, junto con las de seguridad y protección, y por lo tanto, bueno, pues las primeras son las fisiológicas. Son necesidades que tenemos, pues para mantener el buen funcionamiento interno del cuerpo humano, necesidad de respirar, de beber agua, de alimentarnos, dormir, de excretar, de evitar el dolor, de mantener la temperatura corporal. Y luego, después de satisfacer las necesidades fisiológicas, otra necesidad básica, pues es la de seguridad y protección. Solo se puede aspirar a cumplirlas cuando las necesidades fisiológicas ya están cubiertas, pasamos al siguiente escalón y pues se refieren a la seguridad del ser humano, a la seguridad física, de salud, de recursos, tanto como bienes materiales, y pues necesidades, por ejemplo, de vivienda. Después vienen las necesidades secundarias, ¿sí?, que no son necesarias, digamos, para sobrevivir, pero son necesarias para desarrollarnos. Esas necesidades empezamos con las sociales o de pertenencia. Estas son las que se relacionan pues con la sociedad, que señalan necesidades de relación, amistad, de pareja, de colegas, de familia, de aceptación social, y que ahora en este contexto de pandemia y donde estamos pues interactuando mucho por esta parte digital, tenemos que ver cómo vamos a satisfacer esa parte social o de pertenencia. Y bueno, el ser humano de manera natural
quiere estar en sociedad, quiere estar en grupo y también quiere pertenecer a cosas, pertenecer a grupos, ¿sí? Y bueno, después viene las necesidades de estima o de reconocimiento. Si ya pertenecemos o estamos en una vida social, pues lo que esperamos es recibir una estima o un reconocimiento. Es el siguiente escalón. Y en estas de necesidades de estima o reconocimiento, pues son muy importantes para el líder, ya que hablan del reconocimiento de los integrantes del equipo de trabajo. Además, pues son el primer paso para poder llegar a la autorrealización. Se dividen, digamos, en dos, en altas y bajas. Y bueno, pues la estima alta tiene que ver con el respeto a uno mismo. Incluye pues la confianza, la libertad, la independencia, los logros y también la competencia. Y la estima baja gira alrededor de las demás personas. Aquí encontramos la necesidad de atención, el aprecio, el reconocimiento, incluso la reputación, el estatus, la dignidad, en ocasiones hasta la fama, ¿sí? Y bueno, pues el último escalón, la parte más alta de la pirámide, la punta, este es la autorrealización. Este es el más alto nivel e involucra, yo diría, varios factores, dentro de los cuales pues se destaca la motivación de crecimiento y solo se puede llegar a él cuando los demás estratos de la pirámide han sido cubiertos en su totalidad o en una parcialidad que le permita pues, al sujeto, a la persona, al líder, avanzar. Y bueno, pues la propuesta de liderazgo efectivo, alguien me preguntará, pues ¿por qué efectivo? Si analizamos la palabra efectividad, se divide en dos, es eficiencia y eficacia. La eficiencia es el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, y la eficacia el cumplimiento de metas y objetivos. Entonces, la suma de la eficiencia y la eficacia es la efectividad, y el líder efectivo es el que actúa de esa manera. Y bueno, este líder efectivo entiende que las y los líderes pues deben de trabajar con la finalidad de generar incentivos para que la sociedad participe pues de forma activa con su gobierno y prácticamente con cualquier institución pública o privada, pues para el beneficio de su entorno. Sin embargo, pues para lograr estos objetivos es importante primero entender cuáles son los desafíos particulares a los que se enfrenta desde una u otra cara de la moneda, el sector público o el sector privado. Y bueno, pues con base en mi experiencia se detectan muchos desafíos, pero comentaremos al menos 3 desafíos que encontramos en nuestro país. Por ejemplo, uno, y que se requiere de los líderes para salir adelante, pues es la desconfianza de los ciudadanos o de diversas instituciones públicas, resultado pues, de problemáticas como la corrupción y como el adelgazamiento de los presupuestos públicos y el reto de hacer más con menos y de dar resultados y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, muchos ciudadanos, al escuchar a un político, escuchar a un servidor público, por ejemplo, en la radio, en la televisión, está comprobado que casi la mitad de las personas dudan de lo que está diciendo. Primero, se tiene que recuperar esta confianza ciudadana para poder avanzar. Y eso es una responsabilidad de los líderes políticos. Y bueno, pues, otro de los problemas sería la desigualdad de género. Pues esto inhibe el desarrollo igualitario entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos de la esfera pública y privada. Y bueno, la brecha de género es una problemática pues, que trasciende a los países. Durante siglos, la participación de las mujeres pues, ha sido menoscabada y fue solo mediante la lucha constante por sus derechos que han logrado más oportunidades y mecanismos de participación sin que ello implique que es un asunto terminado. Entonces, un líder tiene la obligación y la capacidad y la responsabilidad de dar las mismas oportunidades a mujeres y a hombres de su grupo. Y bueno, otro reto que es muy importante, es la brecha generacional. Y aquí me están escuchando de diferentes generaciones. Hoy en día, en las oficinas públicas y privadas confluyen hasta 3 diferentes generaciones. Los que se conocen como baby boomers, que son los que nacieron entre 1946 y 1964, la generación X, que somos los que nacimos entre 1965 y 1979, y la generación Y, o los millennials, ¿sí? Nacidos entre 1980 y 1999. Y bueno, ya vendrán los de la generación Z, que son los que han nacido entre el 2000 y 2010, pero de ellos todavía no conocemos, porque no ingresan todavía al mercado laboral, pero pues lo importante es entender cada una de estas generaciones, ¿sí? Posee una visión distinta porque nacieron y se desarrollaron en contextos diferentes y en consecuencia, pues una perspectiva
sobre cómo se aplica el liderazgo efectivo y como decía Ortega y Gasset, pues es el hombre y sus circunstancias, o sea, la persona y su circunstancia, lo que te marca el cómo ser. Recuerdo que en alguna ocasión, platicando, sí, estuve en una institución que fue certificada por Great Place to Work, y platicando con el responsable a nivel nacional, me explicaba que ellos estaban también evaluando los mejores directores generales o los mejores CEOs de las compañías, y una de las características que medían era si ese líder tenía la capacidad de entender cómo interactuaban estas diferentes generaciones y cómo aprovechar cada una de las características de estas generaciones. Un desafío emergente que tenemos en puerta y que sin duda ha cambiado diametralmente la forma en cómo nos relacionamos social y económicamente, pues por supuesto que es la pandemia generada por el virus COVID-19. Y bueno, pues ante este escenario, yo creo que vale la pena señalar que para todos los que estamos trabajando en un desarrollo o en desarrollar nuestro liderazgo efectivo, pues que nos permita alcanzar esos objetivos de vida, resulta relevante pues tener presente el tema de la brecha generacional, es decir, cómo vamos a sumar esfuerzos, capacidades y recursos todas esas generaciones. Tan solo en este espacio probablemente estamos interactuando virtualmente personas de la generación X, millennials, generación Z, cada uno de nosotros con ideas, pensamientos, necesidades y propósitos de vida distintos, ¿sí? Con un matiz diferente de ver la vida, y ello implica que para llegar a las metas que nos propongamos, necesitamos comunicarnos, entendernos, solidarizarnos y generar empatía. Que no haya un jefe que porque alguien maneja mucho la computadora, un millennial, lo estigmatice, que se la pase en la computadora. ¿Por qué no piensa que esa persona a lo mejor es un experto en computación que puede ayudar a la compañía con sus habilidades? Lo que me lleva a la reflexión es de qué forma estamos actuando mujeres y hombres de distintas generaciones, primero en lo individual, luego en lo colectivo y en lo social, pues para concretizar o materializar nuestros objetivos y alcanzar nuestros anhelos. Y bueno, pues, como hice mención previamente, las necesidades planteadas por Maslow establecen que la autorrealización es el punto más alto de la pirámide, y podemos mencionar que en ese punto hemos alcanzado diversos objetivos y estamos triunfando en la vida. Sin embargo, pues llegar a este punto no es cosa menor, se requiere de disciplina, de perseverancia y de constancia, además de una fuerza interior que nos impulse a perseverar en nuestros proyectos o planes, a pesar de que muchos pues preferirían abandonarlos, ir en contracorriente, cuando otros prefieren dejarse llevar, mantenerse por el camino difícil, pues porque sabemos que es el correcto, y buscar soluciones novedosas con creatividad para llegar a la innovación e intentar todas las opciones antes de darse por vencido. Para abundar sobre este tema, los invito a que escuchen un podcast que está en Spotify, que se llama Reflexiones para tu vida diaria, donde desarrollo todos estos temas. Ahí está en Spotify. Y bueno, pues la única manera de mejorar es, primero, no derrotarse ante las circunstancias, y en todo caso hay que buscar pues otro ambiente más propicio para lograr lo que cada uno de nosotros consideramos como éxito y cumplir con lo que atinadamente, vuelvo a citar a José Ortega y Gasset, que decía, y cito textual: yo soy yo y mi circunstancia. Esto implica pues que el triunfo no depende de nosotros, sino también del ambiente que nos rodea. Y él también decía que los grandes hombres, vamos pensando, las grandes personas, son aquellas que están a la altura de las circunstancias que les toca vivir o les tocó vivir. A nosotros nos está tocando vivir una situación muy compleja con toda esta pandemia. Y bueno, pues todas las personas tenemos un liderazgo potencial. Está en nosotros identificarlo, la parte visionaria, energetizador y facilitador, y desarrollar de acuerdo en los espacios en los que nos desempeñamos, público y privado, en el hogar, en las instituciones de educación superior, en la microempresa o en los proyectos de emprendimiento, por mencionar algunos. Y bueno, pues el liderazgo efectivo es uno de los instrumentos pues, que pueden servir, yo diría, como punto de partida para este trabajo individual y colectivo, y que esto pues permita construir mejores condiciones de vida para todas las y los mexicanos. Y pues está en ti ser la o el líder efectivo que transforma su vida, su entorno y su comunidad. Y pues yo diría
finalmente, pues les quisiera compartir 8 puntos que nos permiten actuar para lograr nuestros objetivos y triunfar. 1, busca y genera las condiciones que favorezcan la realización de tus proyectos de vida. 2, aprende constantemente. En la universidad, la escuela, pláticas, charlas como estas, que hoy tenemos esta oportunidad del webinar, del Zoom. 3, pues esfuérzate cada día. No hay éxito sin esfuerzo. 4, pues hay que innovar. Sé creativo o creativa y no caigas en rutinas poco productivas. 5, pues hay que evolucionar, hay que aprender de los errores y las caídas. Me preguntaba alguna vez un periodista en un programa de televisión que qué recomendaba yo para ser líder de manera sencilla a los jóvenes. Decía, pues que todos los días lleguen a su casa y piensen, ¿qué hice hoy? ¿Sí? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? Y si quieren ser líderes, ¿cómo puedo ser la o el mejor? 6, pues identificar tus áreas de oportunidad y riesgos. Hay que ver cuáles son las amenazas y oportunidades del entorno y cuáles son mis debilidades y fortalezas personales como persona y como líder. 7, yo diría, pues cuida tus relaciones personales y laborales. Sí, es fundamental. Incluso está comprobado que la calidad de vida relativa o la felicidad tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales. Y 8, pues hay que iniciar por cambiar nosotros mismos y empezar hoy. Finalmente, pues reflexionemos este contexto que estamos viviendo. Lo que se requiere son más y mejores líderes que estén a la altura de las circunstancias que nos están tocando vivir y más en este complejo escenario de pandemia, donde estoy cierto que saldremos adelante fortalecidos, pero dependerá de los líderes para que salgamos de la mejor manera. Y siempre he dicho, ¿sí?, que no podemos ni debemos salir de esta pandemia, de este contexto de pandemia, iguales que como entramos. Mínimo tenemos que salir siendo mejores personas. Muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor David Villanueva, por compartirnos estos conocimientos, estas reflexiones que sin duda nos ayudan a replantearnos nuestro proyecto de vida, a nuestros estudiantes también, desde luego. Y tenemos ya algunas preguntas que iremos compartiendo con usted. De la misma manera, recordamos a las y los asistentes a que escriban sus preguntas en el chat de tal suerte que podamos compartirlas con el doctor y pueda él dar respuesta. La primera de ellas tiene que ver justo con el tema de la pandemia que usted comentaba, doctor David, y nos dice una asistente, ¿cómo podemos fluir para alcanzar nuestros objetivos en esta situación en la que estamos en confinamiento, en la que el distanciamiento social nos ha alejado de nuestros pares, de nuestros amigos? ¿Qué nos puede usted pues aconsejar para poder fluir mejor en esta pandemia? ¿Tiene su micrófono apagado, doctor? Muchas gracias. Pues creo que esta pregunta es muy interesante. Como decía Albert Einstein, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas igual. Al entrar en este contexto de pandemia, los objetivos que teníamos trazados antes de la pandemia puede ser que sean modificados. Y lo que sí debe ser modificado es la forma en que los vamos a lograr, porque a lo mejor algunos tenemos que estar trabajando a distancia o de manera híbrida y también teniendo nuevos protocolos, nuevas circunstancias de este tipo. Y lo primero es tracen sus objetivos personales, institucionales y sociales. Y no puedes lograr los objetivos de tu institución si no logras a veces los personales. Y te voy a decir algo que es importante. Muchas veces hablamos de los objetivos, pero lo más importante de los objetivos, cuando le preguntas a alguien, yo lo veo cuando platico en las instituciones que me ha tocado colaborar o incluso en la universidad con algunos estudiantes, pues les pregunto, ¿cuáles son tus objetivos? No, es que yo tengo muchos objetivos. Sí, pero ¿cuáles son? Hay que tenerlos. Los verdaderos objetivos tienen que ser medibles, posibles y oportunos. Pero lo mínimo que hay que tenerlos es por escrito. Entonces yo diría que lo primero es reflexionar, trazar tus objetivos personales por escrito y, bueno, pues es una buena oportunidad. Estamos cerrando el año, meter tus objetivos de corto, mediano y largo plazo y empezar con los objetivos de 2021 bajo esta oportunidad de medibles y oportunos y posiblemente realizables. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de
un asistente llamado Javier Santa Cruz, y él pregunta, ¿considera que algún rasgo o tipo de liderazgo es más importante que los demás? Muchas gracias, Javier Santa Cruz, por esa pregunta. Pues siempre es lo que nos preguntan, ¿no? Si el líder se hace o nace. Lo que sí es muy claro es que si tú tienes una habilidad, todos tenemos ciertas habilidades, pero tenemos que encontrar también qué talentos tenemos. Obviamente, la diferencia entre habilidad y talento es que un talento se puede potencializar y desarrollar muchísimo más. Ahora que tuvimos la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, pues se fue una genialidad en el aspecto futbolístico. Y bueno, pues si Maradona no se hubiera dedicado al fútbol y hubiera sido a lo mejor un contador, pues a lo mejor no hubiera sido el mejor contador. Lo importante es detectar primero, hacer tu análisis, que decía yo, de amenazas y oportunidades del contexto, pero también entender tus fortalezas y debilidades. Y bajo ese sentido, pues cuáles son tus talentos. Y de esa manera, ¿cuál liderazgo? Bueno, pues primero, un liderazgo situacional. El líder se tiene que adaptar a la situación que está viviendo. No puedes decir, es que mi temperamento es racional y yo siempre reacciono con la cabeza. Oye, pero llegó un colaborador y te avisó que no iba a ir a trabajar mañana y tu primera reacción siempre es racional, numérica, objetiva, fría. Y llega ese colaborador y te dice, oiga, fíjese que falleció un pariente mío y voy a ir mañana pues al velorio y voy a faltar. Y tú le contestas, bueno, está bien, y pasado mañana, ¿a qué horas llegarías? Bueno, el líder tiene que pensar, ¿sí?, en adaptarse a la situación. Te está platicando de algo personal, de algo que tiene un sentimiento, que tiene un problema. Pero es preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Y aunque tú seas tu temperamento más racional, ahí tienes que, en tu segundo o tu tercera intención, que sea lo emocional o lo sentimental, reaccionar sobre eso a la situación que estás viviendo. Es decir, independientemente de mi dominancia y temperamento, yo tengo que aprender a reaccionar como líder dependiendo de la situación lo que requiere. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, con base a su experiencia, ¿cómo se debe mostrar o cómo se debe proyectar la figura de liderazgo en el mundo digital? Lo pregunta Mario Mayo Muñiz. Muchas gracias. Bueno, pues muy importante esta pregunta en este contexto que estamos viendo, Mario. Primero, quiero decirles que las redes sociales modificaron una de las cosas más importantes. El líder tiene que tener una característica para que haya seguidores que realmente crean en él, que se llama congruencia. Y la congruencia tiene que ver con que coincida lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Pensamiento, palabra y obra. Lo que piensas, dices y haces debe coincidir. Hace muchos años, pues no te das cuenta, pues de mucha gente que a lo mejor pensaba una cosa, decía otra cosa y hacía otra cosa. Pero hoy, por ejemplo, con la información y las propias redes sociales, nos damos cuenta de esa congruencia de la gente, porque nuestra vida está mucho más expuesta. Entonces quisiera en esta pregunta aprovechar para decirle a los jóvenes que nos están viendo, piensen que lo que suben a las redes sociales es como una huella digital que se va a quedar, es como un tatuaje que te pones, porque una fotografía, un comentario va a estar en la red social toda la vida. Y entonces, piensa, joven estudiante que estudia la carrera, la maestría, lo que hagas hoy va a estar en la red y dentro de 10 años o 20 años, cuando vayas a solicitar trabajo, ¿sí?, a una compañía importante, donde a lo mejor tienes la gran oportunidad de ser el director general de la compañía, por supuesto que el responsable de la contratación de ese director general va a revisar en tus redes sociales, te va a googlear, te va a revisar en Google, en Wikipedia, te va a buscar en tu Facebook, en tu Twitter, qué has dicho y qué has hecho, y lo que aparezca ahí también va a ser evaluado para darte ese trabajo. Es decir, ¿por qué? Porque están buscando que la congruencia de lo que quiere la compañía sea con lo que tú has tenido en tu trayectoria de vida, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Entonces, hoy más que nunca, la parte digital es muy importante. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con un líder empresarial de una empresa muy grande, de joven estudiante, y le pregunté si le podía dar un consejo a los jóvenes, y me dijo, siempre piensa que lo que estás haciendo hoy, cómo te va a impactar y ayudar en los próximos 10 o 20 años. Y yo retomaré una frase también de Steve Jobs, piensa que si
si lo que vas a hacer hoy lo harías si fuera el último día de tu vida. Gracias. Nos pregunta Carvajal Medel, ¿podría enumerar algunas de las claves que han funcionado en su trayectoria para ejercer un liderazgo efectivo? Muchas gracias, Carvajal Medel. Bueno, pues lo primero, a mí lo que me funcionó, pues ha sido la preparación académica. Yo realmente mi crecimiento personal lo he hecho en la parte universitaria, pero creo que en lo que más me desarrollé fue como profesor. Creo que es cuando más he aprendido, cuando estoy frente a un grupo, cuando los estudiantes te preguntan, te cuestionan, te sigues preparando, sigues estudiando, y en eso creo que voy preparado. Ahora, la otra que me funcionó mucho es esto que les platiqué de manera muy breve, muy sintética, de tratar de entender los 3 temperamentos del cerebro trino. Pues me ha ayudado a entenderme como persona, cuál es mi dominancia, cuál es mi forma natural de reaccionar y tratar de controlar ese temperamento que tengo y saber cómo reaccionar, si tiene que ser más racional, más emocional, más sentimental. Y también me ha ayudado pues, a entender a los demás, es decir, integrar grupos de trabajo, ¿sí? Bajo esta lógica, entendiendo, conociendo, siendo empático, que significa ponerte en el lugar de los otros, y eso es lo que a mí me ha funcionado. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comenta Judith Varela, ¿cuál sería una forma efectiva de desarrollar el liderazgo con otras personas a distancia? Bueno, miren, ahora lo primero es participar. Por ejemplo, hoy yo tengo esta oportunidad de estar con alrededor de casi más de 1000 personas. Yo estoy teniendo esta oportunidad a través de esta herramienta, es decir, utilizar las plataformas. ¿Cómo lo haces a distancia? Desde tus propias redes sociales. Si quieres comunicar, si quieres transmitir algo, lo puedes hacer a través de tu Facebook, de tu Twitter, de las plataformas que existen y también de las plataformas como Zoom. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Y los invito a que lo vean en mi página, principalmente en mi página de Facebook, David Villanueva Lomelí. Comparto todos los días alguna frase, comparto alguna experiencia personal, tengo videos que comparto con temas muy puntuales y adicionalmente ahora lo que les mencionaba hace un momento de los podcasts de reflexiones de tu vida diaria que están en Spotify, y trato a través de esas redes sociales transmitir mi pensamiento, compartir algo positivo, porque lo negativo ahí está. Estamos en un contexto donde recibimos muchas noticias malas todos los días. Ustedes prendan la televisión, escuchen el radio y van a escuchar 10 noticias malas y una más o menos, y la buena después de los comerciales. Entonces, tratemos también nosotros de influir positivamente a través de las redes sociales, que no sea, las redes sociales no solamente son para entretenimiento y diversión, también puede ser para transmitir cuestiones positivas y transmitir conocimiento. Es más, en este momento, pues lo estamos haciendo por esta vía, estamos transmitiendo en mi página de Facebook, en las redes sociales de la Universidad de Tlaxcala, y es una manera de que no solamente los estudiantes de las diferentes universidades que mencionaron y de la Universidad de Tlaxcala pueden ver esto que estamos compartiendo. Está abierto a todo el mundo, es un tema universal. Hoy nuestra lógica tiene que ser universal. Perfecto. Desde su experiencia, estimado doctor Villanueva, ¿cuáles son esos 3 personajes, esos 3 líderes que han inspirado y que han marcado su vida? Si pudiera comentarnos o platicarnos al respecto y por qué. Muchas gracias. Fíjate que en el propio libro, y ahí vamos a compartirles algunos libros, pero menciono diferentes mujeres y hombres que han tenido un gran liderazgo, ¿no? Más que mencionar 3 líderes específicos, yo diría que las características de los líderes que a mí me han impactado son aquellos que incluso lo han puesto siempre el interés común, ¿sí?, sobre el interés individual, es decir, que piensan en los demás. Aquellos líderes, ¿sí?, que tienen como características tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida de los ciudadanos? Pues mejorando 3 cosas principales y una adicional. ¿Cómo se mide la calidad de vida, que es el índice de desarrollo humano? Es cuál es el ingreso de las personas per cápita de un país, cuánto ganan, qué ingresos tienen las familias en ese país, qué tanta educación tienen cuántos años de educación tienen los ciudadanos de ese país, ¿sí? Y también el nivel de salud, ¿sí? La expectativa de vida al nacer, la capacidad de medicamentos. Ahora estamos evaluando la capacidad de vacunarnos en este contexto, la capacidad de salud. Entonces,
ingresos, salud y educación. El líder que ayuda en algunos de estos rubros siento que está impactando de manera muy importante. Y ahora se ha agregado que no solamente hay que estar con educación, con ingresos, ¿sí? Y con salud, sino que también hay que tener espacios de recreación, de esparcimiento, es decir, también la parte cultural. Yo tengo la oportunidad soy presidente del Seminario de Cultura Mexicano del capítulo de Puebla, donde estamos artistas, escritores, poetas, y yo te diría que qué líderes me han impactado, todos aquellos que aportan en alguno de estos rubros, pero también en la cultura o en el esparcimiento, el desarrollo. Gracias. Janet Cuateconzi pregunta, ¿en qué modo ve usted que las nuevas tendencias tecnológicas y la presente situación financiera afectarán el liderazgo y a los líderes? Bueno, muy interesante, Janet. Pues sí, vamos a tener que reflexionar, hacer esta análisis FODA, vamos a tener que analizar cuáles son las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, incluso en nuestro país, cómo hacer frente, porque efectivamente, pues, la producción de nuestro país, el desarrollo económico de nuestro país este año va a tener un decrecimiento de hasta entre un 8-9%, y pues tenemos que salir adelante. Yo les diría, ¿cómo puede alguien dirá, oiga, pero es que yo soy a lo mejor un estudiante, apenas estoy, ¿cómo voy a ser un líder? No, es que hay líderes y hay apoyadores de liderazgo. ¿Y cómo es esto? Que todos pongamos el granito de arena en lo que nos toca. Simplemente, hoy tratemos de, en este contexto de la pandemia, ¿cómo puedo ser un líder fomentando que mis vecinos compren local, que le compremos a la gente que vive cerca de nuestra casa? Mucha gente se está dedicando a hacer autogestión, autotrabajo. Ahí empieza un liderazgo, cómo hacer frente a esta situación desde lo pequeño, y la suma de esfuerzos, claro que va a ir escalando para que salgamos adelante de esta situación. Gracias, doctor. Nos pregunta ahora Damaris Villanueva, que es una estudiante, ¿considera que a nuestra edad es importante dar un cambio en nuestro comportamiento? Sí, por supuesto, Damaris. Me imagino que Damaris debe ser estudiante de la universidad, y un poco en lo que señalaba, o sea, no podemos decirles a los jóvenes solamente como en mi juventud nos decían, jóvenes, el deporte, nos hablan de deporte y cultura y nos hablaban del futuro. Y decíamos, oye, no, pero tenemos un presente y queremos aportar. Yo creo que los jóvenes pueden empezar hoy a aportar ya, lo que decíamos, desde las redes sociales pueden hacer aportaciones, análisis, compartir lo que conocen. Es más, hoy cuando un abuelito compra su celular, quien le ayuda a manejar el celular a veces es el nieto, ¿sí? O sea, hay capacidades y habilidades de los jóvenes que ya pueden empezar hoy. Una, porque a mí me tocó, por ejemplo, a los generación X, nos tocó pues que la mayoría no hablaba inglés, y pues hasta cantábamos las canciones con el guachaguara, ¿no? El reto en esa etapa era el que hablaba inglés ya tenía un escalón hacia arriba. Entonces, porque no había que se exigiera tanto el inglés, ¿sí? Hoy las nuevas generaciones, muchos hablan inglés, pero todos son nativos digitales. Es decir, cuando yo nací, no existían las computadoras, no había el acceso a las computadoras, ¿sí? Yo aprendí hasta la prepa a usar la computadora, ¿sí? Ahora los jóvenes, desde chiquitos, tienen esa capacidad y han encontrado diferentes capacidades que mejoran las habilidades digitales, y yo creo que esa oportunidad tienen los jóvenes, ¿sí? Y pueden empezar ya desde hoy. Ahora, hay oportunidades incluso de negocios que no existían en nuestra etapa, en nuestra época, que pueden empezar un negocio desde su casa, y bueno, ha habido casos de éxito muy importantes, pero bueno, esa es la capacidad que hoy tienen los jóvenes, por ejemplo, los millennials, con toda esta capacidad, y que además nos han demostrado que tienen una capacidad de diferentes cosas. Lo que sí es que el paradigma cambió. El paradigma de mi generación, que éramos la generación X y también los de los baby boomers, el paradigma era, pues, las compañías, por ejemplo, querían crecer, ser más grandes, y eso era lo más importante, ¿sí? Era, pues, que el pez grande se comía al pez chico, ¿no? Ahora, el paradigma que les está tocando a vivir ustedes, a los millennials, y le tocará vivir a las siguientes generaciones, es el paradigma de la velocidad, que el pez veloz le gana al pez lento. Hoy la velocidad es una de las cosas más importantes. Entonces, en ese nuevo paradigma, ustedes tienen que trabajar y tienen que saber cómo reaccionar ante esto, que es una etapa diferente a la que a nosotros nos tocó vivir. Gracias. Tenemos otra pregunta de Germán Pérez. Él le pregunta,
A partir de su experiencia, ¿cuál de las 8 consideraciones para ser líder es la más difícil de ejecutar? Pues yo te diría que más que difícil, a ver, retomemos algunas de ellas. Por ejemplo, esfuérzate cada día y no hay éxito sin esfuerzo. Y alguien dirá, pues esa es la más sencilla, ¿no? Pero el problema es que no pensemos que el éxito, ¿sí?, es llegar a algo, ese es simplemente el éxito. Fíjate que el éxito, Germán, yo lo veo como la jornada diaria de intentar lograr esa meta que tienes. Y entonces ponte metas diarias para que tengas el logro diario. Ese es el mayor éxito, porque mucha gente se desanima, ¿sí?, en el camino hacia tratar de lograr las cosas. Y te voy a decir algo, esa es una cosa muy importante, porque los jóvenes que nos están viendo, estoy seguro que todos ustedes pueden ser líderes, tienen un potencial de liderazgo, pero no les vamos a mentir, no todos van a ser líderes, porque el primer paso para ser líder es querer ser líder. Cuando un profesor en la universidad dice, oigan, ¿quién quiere ayudarnos a coordinar aquí al grupo porque vamos a hacer una excursión? Pues hay el estudiante que se voltea para no ver al profesor, que no lo vean, uno que se agacha, y hay uno que se para y dice, profe, yo ayudo, ¿en qué ayudo? Es el primer paso para tener un liderazgo en ese proyecto. Ustedes decidan en qué quieren ser líderes. O sea, ser líder no significa ser líder en todo, ¿sí? Quiere decir, ¿en qué proyecto quiero participar y quiero ser líder? Entonces, el primer paso es querer ser líder. Entonces, yo diría que de esos 8, a lo mejor el esforzarte cada día se me hace uno de los más importantes, y les repito, pues este consejo, esta sugerencia sencilla, muy básica, de todos los días en la noche llegar a tu casa, Germán, y decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y si quieres ser líder, ¿cómo puedo ser el mejor en eso? Gracias, doctor. Karina Cortés Olaya lo felicita por su ponencia y pregunta, ¿nos podría recomendar algunos libros para fortalecer nuestro liderazgo? Sí, por supuesto, Karina. Mira, pues hay varios libros muy interesantes. En liderazgo están los de John Maxwell, que de manera muy sencilla te va explicando cómo ser líder. Pero yo les diría, hay un libro que a mí me marcó mucho, que son Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ahí, de manera muy sencilla, te dan 7 hábitos que deben tener todos los líderes. Yo creo que ese es un libro que yo le recomendaría ampliamente a todos los jóvenes y que les va a servir para toda su vida. Simplemente recuerdo una de las recomendaciones que nos dice Stephen Covey es, hay que saber distinguir lo urgente de lo importante. Y cuando tú no sabes distinguir eso, te pasas haciendo cosas urgentes que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahora pregunta Nicole Reyes. Después de la pandemia, ¿usted cree que es considerable que se pierdan ciertas habilidades encaminadas al liderazgo por el hecho de que no se están ejecutando al 100? Pues mira, Nicole, qué buena reflexión. Todo el mundo hace preguntas de la pandemia actual, y sí creo que lo que tú preguntas es muy importante. Tenemos que empezar a hacer lo que se dice prospectiva, imaginarnos qué viene después de la pandemia, porque una de las cosas más importantes que yo he pensado siempre en la vida es una frase que leí que dice que la felicidad tiene que ver con que tengamos algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Es decir, que tengamos una actividad, que tengamos seres queridos y que tengamos sueños y ilusiones. Y esos sueños y ilusiones tienen que ver con pensar qué viene después de la pandemia. Y sí, pues empezar a reflexionar cómo vamos a trabajar. Lo que sí es un hecho es que esta etapa nos hizo reflexionar sobre el sentido de vida de las personas. Y a mí me gustaría, incluso se los recomiendo a los jóvenes, otro libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿sí? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un especialista en psicología que vivió en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, y él dice que las personas que sobrevivieron en esos campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes. Los que sobrevivieron son aquellos que tenían un sentido de por qué y para qué vivir. Incluso esta reflexión, pues es parte de las reflexiones que tenemos en esta etapa de pandemia, reflexión. Muchos le estamos tratando de dar la vuelta y encontrar lo positivo a esta situación, y sí tendremos que empezar a ver qué habilidades, simplemente una habilidad adicional que vamos a tener que tener es esta capacidad
de transmitir de manera digital, ¿sí? Sabernos comunicar de manera digital. Yo les platico, en nuestra oficina, yo trabajo en la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados Federal, y damos cursos de diferentes materias de fiscalización, de auditoría. Bueno, ahora a todos los colaboradores se les dio un nuevo curso de Zoom, ¿sí? De esta aplicación tan sencilla, de cómo aprovechar y mejorar y utilizar de mejor manera el Zoom, porque es una capacidad que vamos a tener. Si tú tienes un Zoom y no pones bien tu pantalla, no tienes una buena iluminación, un buen micrófono, no sabes cómo hablar, pues lo que tú vas a proyectar, ¿sí? Es pues una mala capacidad de comunicación. A lo mejor antes te enseñaban para ser líder, pues cómo hablar en público, cómo hablar en una junta de trabajo. Hoy una de las habilidades que vamos a tener es cómo hablar de esta manera, de manera digital. Sí, gracias. Nos hace otra pregunta Benjamín Cocolezzi. ¿Qué recomienda usted para convertirnos en líderes de cambios sociales? Muchas gracias. Pues creo que es una pregunta muy interesante. Saludo al doctor Raúl Mejía, que también ya lo vi que está conectado. Muchas gracias, Raúl, por conectarte. Pues sí, para ser líderes sociales, miren, una de las cosas es la capacidad de conciencia social, de que hay quien dice que para ser feliz, ¿sí? Hay que entenderse a sí mismo, ¿sí? Y tratar de lograr tus objetivos. Pero el que trata de ser feliz, ¿sí? Con conciencia social, es el que trata de ser feliz a sí mismo y tratar de ayudar a los demás. Yo creo que la conciencia social, hoy con esta etapa que estamos viviendo, nos hace reflexionar de la importancia de estar unidos y de ayudar a otros. Una de las características que dije de un líder es que piensa en la sostenibilidad, piensa en cómo nuestro actuar de hoy, ¿sí? No va a afectar y comprometer, por ejemplo, los recursos de las generaciones siguientes. Tiene que ver con un tema de conciencia social. Bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas, doctor. De hecho, hay muy buena participación por parte de los asistentes. Y una pregunta de Luis Enrique Hernández Morales nos dice, ¿cómo cree que evolucionará el liderazgo en el futuro? Muchas gracias, Luis Enrique. Pues muy importante tu pregunta, porque lo primero que nos tenemos que preguntar es, tú hablas de la evolución, que debe ser lo correcto, lo que el sentido común nos dice. Evolucionar significa mejorar, ¿sí? Adaptarnos a las circunstancias, ¿sí? Pero también podemos involucionar. Caray, que esa palabra ¿qué significa? Evolucionar, es decir, ser no mejores, sino peores que antes. Eso es lo primero que tenemos que reflexionar. ¿Cómo vamos a ser mejores en el futuro? Y como lo dije en la charla de hace un rato, una de las reflexiones que he repetido en los diferentes foros donde he estado es que sabemos cómo entramos a este contexto de pandemia y no sabemos cómo vamos a salir. Todos estamos haciendo el esfuerzo para salir mejor, pero lo que sí debemos de garantizar es que al menos debemos de salir como mejores personas, siendo mejores personas, y en esa conciencia creo que todos debemos de trabajar. Y Josefina Herrera pregunta, ¿cómo equilibrar la velocidad de reacción con la falta de paciencia que tienen los jóvenes para esperar resultados o construir objetivos? Muchas gracias, Josefina. Fíjate que qué buena reflexión. Este fin de semana, el domingo, los invito a que lean. Yo escribo en El Sol de Puebla, está en electrónico. Sí, en El Sol de Puebla. Voy a hablar precisamente de esta ansiedad. Es un artículo que hablo sobre la felicidad, pero hago como una pregunta sobre la felicidad. Y una de las cosas que planteo ahí es la importancia de vivir el presente. Porque esa ansiedad de la que tú preguntas, de la que haces la reflexión, tiene que ver con, si no estamos disfrutándolo y analizando el presente, nunca vamos a disfrutar nada. Hay gente que está muy atorada en el pasado. ¿Y saben qué es lo que te provoca pensar demasiado en el pasado? Depresión. Y hay gente que está demasiado enfocada en el futuro. ¿Y sabes qué es lo que te provoca? Ansiedad, de la que tú hablas. Es decir, mucho en el pasado, depresión. Mucho en el futuro, ansiedad. Hay que estar colocados en el presente. Ahora, de los 3 temperamentos que comentamos del cerebro trino, pues obviamente el que tiene una dominancia más azul, más cerebral, muchas veces está pensando mucho en el futuro, ¿sí? El que es más verde, el que es más sentimental, pues muchas veces su reflexión es más del pasado. Y el que es rojo, el que es de emociones, es el presente, quiere vivir y disfrutar el presente. Lo importante es lo que tú preguntaste, tratar de buscar un equilibrio entre el futuro, los sueños, entonces, ¿y eso cómo se logra?
trazando tus objetivos claros. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son los momentos? Y luego el pasado sirve como un mapa de referencia de dónde venimos. Quien no conoce de dónde venimos no puede saber hacia dónde va. Y el presente es la oportunidad de vivir. Si alguien quiere ser feliz, tiene que saber y aprender a disfrutar su presente, porque quien no es feliz en el presente nunca va a ser feliz, porque el futuro, sí, pues son sueños y el pasado son recuerdos. Doctor, hace poco leíamos algunas publicaciones en las que se mencionaba que estaríamos en riesgo de que las generaciones más jóvenes estuvieran perdiendo pues su coeficiente intelectual, o que este era menor que las generaciones anteriores por el tema de la alta exposición que se tiene hoy hacia la tecnología, el excesivo uso de tecnología. ¿Usted qué opina acerca de estas opiniones, o acerca de esta idea de que estaría en riesgo ese coeficiente intelectual, y qué tan importante es para el tema del liderazgo? Sí, lo primero que hay que romper es el paradigma de que siempre tiempos pasados fueron mejores. Lo primero que tenemos que romper eso, porque cada quien tenemos un contexto donde vivimos. O sea, los baby boomers, los millennials, los generación X, tuvimos diferentes contextos y pensamos que el contexto que nos tocó vivir ha sido el mejor. Lo vemos hasta en cosas tan simples como la música, ¿no? El papá que dice, oye, ¿cómo es posible que escuches esa música? La buena y la mía es más melódica. Y el hijo dice, oye, pues esa música de mi papá es muy rara. Qué bueno esta pregunta de Luis Enrique, ¿sí? En relación a lo del coeficiente. Hay que partir de una cosa. La inteligencia no se mide exclusivamente por el coeficiente intelectual de contestar un examen, de tratar de encontrar patrones o cuestiones numéricas. Paul Gardner planteó desde hace muchos años que el ser humano no tiene una sola inteligencia. Existen 8 inteligencias múltiples. Hay una inteligencia kinestésica de tu capacidad de movimiento, hay una inteligencia lógico-matemática, hay una inteligencia del idioma, hay una inteligencia emocional, etcétera. Es decir, lo importante es qué talentos y habilidades tienes mayores y qué inteligencia, a lo mejor tienes una capacidad natural de desarrollo, y si te dedicas a eso, pues va a ser más fácil para ti. Entonces los jóvenes están desarrollando diferentes inteligencias. Alguien diría, oye, ¿y de qué les sirve a los jóvenes que son gamers, que están en los jueguitos, en el Xbox y en el Nintendo? Pues está demostrado que aquellos jóvenes que usaron eso, cuando han sido médicos que usan la laparoscopía para operar, tienen una gran habilidad para mover a través de controles, ¿sí? Y operar con una altísima precisión. Es decir, cada generación tiene ciertas habilidades que desarrolla, y lo importante es cómo las canalizas en positivo, cómo las canalizas en beneficio de la sociedad y en un beneficio que mejore tu calidad de vida. Muchas gracias. Y pregunta Mario Mayo, ¿usted qué tipo de líder se considera, y ante esto, qué beneficios y consecuencias le ha traído tomar esa posición? Muchas gracias, Mario. Me cuesta trabajo, primero, considerarme como un líder. Yo creo que eso, la historia te lo tiene que marcar de cada quien. Yo siempre me he considerado un profesor universitario que ha tenido oportunidad de trabajar y servir en el servicio público y también en otras cosas, pero sí creo que a mí lo que me ha funcionado es tratar de aplicar un liderazgo situacional. No decir, yo soy así y así actúo. Es decir, adaptarme a la situación que estamos viviendo. Y no solamente lo aplico en las instituciones donde he trabajado, lo aplico en mi vida personal con mis hijos. No puedes tratar igual a tu hijo que a tu hija, porque ellos tienen diferentes temperamentos y diferentes formas de ser y de actuar. Entonces, tú mismo como padre le hablas diferente, le das razones diferentes. Si tu hijo tiene una dominancia de temperamento más racional que emocional, le vas a tener que explicar las cosas con números y con razonamientos. Si tu hijo es más sentimental, vas a tener que explicarle bajo los sentimientos. Es decir, yo creo que a mí me ha funcionado intentar hacer un liderazgo situacional, ¿sí? O sea, el liderazgo efectivo que yo planteo, ¿sí? Que tiene que ver con situacional, entendiendo, pues, los temperamentos mío, ¿sí? Mi estilo, mi temperamento, y el de, por ejemplo, el de mis hijos, y eso lo traslado a la institución haciéndolo conmigo y con mis colaboradores, y entre ellos mismos, que se entiendan, ¿no? Que entiendan que hay gente que es más racional, más emocional o más sentimental.
Gracias. Y Fernanda Pineda dice, a partir de su experiencia, ¿cuál es el hábito que más le ha funcionado para poder desarrollar un buen liderazgo? Pues fíjate, Fernanda, que yo una forma, una manera que creo que tengo para formar un hábito, lo primero es tratar de repetir eso al menos 21 días. Es decir, trazarme una meta y tratar de rendir 21 días. Dicen que si tú tratas de hacer ese hábito, ¿sí? Es hacer lo mismo 21 días. Ahora, Michael Gladwell tiene, y lo presento ahí en el libro, tiene una teoría de que para lograr algo que se consolide, tenemos que hacerlo durante 10,000 horas. Es decir, si queremos ser expertos en algo, vamos a tratar de hacer todos los días durante alrededor de 5 años para ser los mejores en eso. Entonces, hay que trazarse esas cosas. Yo, por ejemplo, en mi trayectoria personal, de joven me encantaba la música y me di cuenta que no tenía un talento natural para la música. Entonces, decidí que no iba a ser un guitarrista, ¿sí? Tenemos nuestro grupo, etcétera, que no iba a ser un guitarrista, también toqué batería. En ninguna de las dos fui muy hábil, pero sí decidí que era un gusto. Entonces, lo distinguí y dije, a ver, no me voy a dedicar a ser músico, pero sí es un hobby que disfruto en mis tiempos libres. ¿Qué me gustó? La administración, y eso me dediqué. Y bueno, pues fui creciendo, he tenido la oportunidad de ir creciendo, de ser director general en diferentes instituciones, de escribir sobre este tema, dar clases sobre este tema. Entonces encontré mi vocación y pues como decía John Lennon, pues si es lo que me gusta y además me paga, pues lo disfruto. María Jezabel Guapio pregunta, ¿qué valores son cruciales para usted al momento de liderar y cómo cree que se perciben por parte de su equipo? Muchas gracias, María. Qué buen tema tocas. A ver, el liderazgo, y que también lo menciono ahí en mi libro, hemos venido hablando de liderazgo efectivo. Dijimos que era ser eficiente y eficaz. Y eficiente era aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, financieros, y el eficaz era cumplir metas y objetivos. Pero esas metas y objetivos no son a cualquier costo. O sea, no es un tema de el fin justifica los medios, si yo soy líder y voy a lograr como sea mi propósito. No. Los valores es el matiz de la ética, el matiz de la deontología. La deontología es el deber ser de las cosas, ¿sí? La ontología es el ser y la deontología es el deber ser. Un líder debe ser un líder efectivo, pero con ética. Y para tener ética hay que tener principios y valores. En todas las instituciones donde he colaborado, siempre hemos puesto la reflexión para hacer un código de ética, un código de conducta y lineamientos para evitar el conflicto de intereses. Y yo creo que en todas las instituciones públicas y privadas debe de existir eso. Incluso hay un concepto internacional que se llama compliance, que no solamente es que el gobierno trate de abatir la corrupción y tratar de ser honesto, sino que las empresas privadas también tengan sus códigos de ética para hacerlo, y las propias universidades lo tienen. Entonces, toda institución debe de tener una filosofía institucional, ¿sí? Una misión, objetivos, principios y valores. Y entonces, ¿qué valores? Pues dependiendo cada uno, pero yo diría que uno de los valores más importantes que debe tener un líder es la congruencia que habíamos dicho, que coincida lo que dice, lo que piensa, lo que dice con lo que hace. Porque si no lo haces de esa manera, pierdes credibilidad. Y vuelvo al ejemplo familiar. Si yo no educo a mis hijos con el ejemplo, no me lo van a creer. Si yo les prohíbo que fumen, y fumo, es más difícil prohibirles que fumen cuando, si yo hago ejercicio y les promuevo que hagan ejercicio, probablemente sea más fácil que ellos también lleven una vida saludable. La congruencia es un valor fundamental, el que yo creo que debe ser para cualquier líder. Gracias. Ana Nayeli Hernández pregunta, con base en su experiencia, ¿qué puede recomendar para mejorar la confianza entre un líder y sus colaboradores? Pues mira, Nayeli, muy interesante lo que preguntas. Lo primero es que habemos dos tipos normalmente de formas de pensar respecto a la confianza. Hay gente que de manera natural te da su confianza y tú la tienes que mantener y la pierdes. Y hay gente que parte de la desconfianza. Entonces, en eso, lo que han estudiado los teóricos de la administración es la teoría X y la teoría Y. De que hay personas, ¿sí?, que actúan más, ¿sí?, digamos, los X con más responsabilidad, que están más pendientes de su trabajo, que son puntuales por naturaleza, etcétera. Y los otros
pues son más irresponsables, no son puntuales, no les gusta su trabajo, son más flojos. Entonces tienen los dos contextos encontrados, ¿sí? Entonces no es que haya personas X o Y, sino que hay gente que tiene comportamientos diferentes. El líder, ¿cómo trata de hacer frente a esto? Poniendo incentivos positivos y negativos, ¿sí? Y por ejemplo, para los estudiantes, simplemente pues tienes un estudiante que no le gusta llegar temprano a la clase, ¿sí? Y tienes un estudiante que le encanta llegar temprano. Entonces, el maestro, ¿qué hace? Pues al que llega temprano, le tiene un incentivo positivo, a lo mejor subiéndole puntos de calificación, y al que llega tarde, a lo mejor le pone inasistencia o le baja puntos. Entonces, tienes el incentivo positivo y negativo para cualquiera de las dos personalidades o actitudes. Eso también tiene que ser en las empresas. En las empresas, pues puede haber un estímulo para el que es puntual, debe haber a lo mejor un reconocimiento, y no solamente es un reconocimiento económico, Hay algo que se llama el salario emocional, que es muy importante. No es solamente el sueldo, porque muchas veces el sueldo casi lo tienes garantizado cada quincena o cada semana cuando te pagan, a menos que seas un vendedor y tengas metas adicionales, pero casi lo tienes garantizado. Pero el salario emocional también es el reconocimiento que te hace tu jefe, que te hacen tus compañeros, ¿sí? Esa parte no solamente económica, sino también de las necesidades que habíamos platicado. Hay que recordar que eran fisiológicas, de pertenencia, ¿sí? Y también de estima, ¿sí? Pero las más altas son las de autorrealización. Y el salario emocional tiene que ver con esa punta de la ¿cómo se llama? De la pirámide, donde primero recibimos estima, con los conocimientos, y después yo me siento autorrealizado, que significa que logré cosas por mí mismo, y esa es la necesidad más alta, ¿sí? Que busca cualquier persona. Gracias, doctor. La última pregunta, un comentario, una reflexión o una frase que haya enmarcado su vida y que pueda compartir con todos nosotros. Pues se las voy a repetir porque es la que me encanta, por si la dije muy rápido. Yo pienso que la felicidad, leí en algún momento, es tener algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Es tener un trabajo, una ocupación, tener sueños y tener el amor de nuestra pareja o de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestros seres queridos. Algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Y bueno, pues todos tratamos de ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación daremos lectura al reconocimiento que usted recibe por haber impartido esta conferencia y, bueno, daré lectura. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría Académica, otorgan el presente reconocimiento al doctor David Villanueva Lomelí por impartir la conferencia Liderazgo, Actúa para Triunfar, en modalidad virtual, dirigida a la comunidad universitaria en el marco del 44º aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con una duración de 2 horas. Atentamente, por la cultura a la justicia social, Tlaxcala, 26 de noviembre de 2020. Firma el doctor Luis Armando González Plasencia, rector, y el doctor Enrique Vázquez Fernández, secretario académico. Gracias totales. Buenas noches. Buenas noches, doctor David. Un gusto tenerlo con nosotros. De igual manera, agradecemos la asistencia de, todas las personas que nos han acompañado esta tarde de las diferentes universidades que hemos mencionado. Les comentamos que ya compartimos a través del chat el link para realizar el registro de asistencia, así que por favor no dejen de registrar sus datos en este link para que puedan ustedes recibir la notificación en ese correo cuando ya puedan descargar sus respectivas constancias de participación. Pues a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del secretario académico, el doctor Enrique Vázquez Fernández, agradecemos su presencia. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.